Bueno, para hacer este ejercicio de MRV dice, un tren presenta una velocidad de 200 km por hora y la reduce a 100 km por hora, sabiendo mientras lo hace que recorre 2000 metros. Calcular, y me pide, calcular una serie de cosas. Antes de empezar con esto, lo que tenemos que tener bien presente son las ecuaciones de MRV, es decir, de los movimientos rectilíneos acelerados. Bien, nosotros tenemos para eso tres ecuaciones horarias. Una es la ecuación de posición, que es esta que está acá. Otra es la ecuación de aceleración, que es esta que está acá. Y otra, la de velocidad, que es esta que está acá abajo. Y luego tenemos una cuarta ecuación que no entra dentro de las llamadas horarias porque no tiene el tiempo, ¿sí? Y esta ecuación se la llama complementaria, ¿sí? Lo que tiene es el desplazamiento, pero no tiene el tiempo. Bien, entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer al leer el ejercicio es copiar los datos que nos da. El dato que nos da es que la velocidad inicial de ese tren es de 200 km por hora. Entonces, voy a copiar la velocidad del tren en la hoja. Velocidad inicial, 200 km por hora. Después me dice que la reduce a 100 km, así que esa sería la velocidad final, 100 km por hora. Y acá surge, después me da el desplazamiento, me dice que recorre 2000 metros. Acá surge una cosa, yo tengo el desplazamiento en metros, pero tengo las velocidades en kilómetros por hora. Entonces yo tengo que pasar estas velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Para qué? Para que sean compatibles con esta unidad de medida que es el metro, ¿sí? Que es la de desplazamiento. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, es sencillo. Yo tengo que multiplicar estos 200 por 1000 y después al resultado dividirlo en 3600. ¿Por qué? Porque una hora son 3600 segundos. Bien, cuando yo hago esa cuenta me da que 200 km por hora es lo mismo que decir 55,55 metros por segundo. Y que en vez de usar 100 km por hora voy a usar 27,77 metros por segundo. ¿Para qué? Para que justamente esto esté en metros por segundo y esto esté en metros. Y después puedo hacer las cuentas. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo primero. Me dice calcular la desaceleración. Acá dice desaceleración porque justamente el tren está frenando. Entonces la aceleración va a ser negativa. Eso ya me da un indicio a mí de que la aceleración me va a dar negativa. Bien, si yo ahora voy con los datos que tengo, que son esos tres, nada más, a las ecuaciones y voy a la de aceleración, me surge un inconveniente y es que yo no tengo el tiempo. Y cuando yo no tengo el tiempo, no puedo usar ninguna de las ecuaciones horarias. Tengo que usar la ecuación complementaria, que es la que estaba acá abajo. Entonces, voy a copiar la ecuación complementaria. Fíjense que la velocidad final la tengo, la velocidad inicial la tengo, el desplazamiento lo tengo y el dato que me estaría faltando es la aceleración. Así que voy a tener que operar como una ecuación sencilla, reemplazando los valores y despejando. Bien, acá yo ya copié la ecuación complementaria. Bien, acá está copiada la ecuación complementaria y vamos a reemplazar los valores. Donde dice velocidad final al cuadrado, yo tengo que poner la velocidad en metros por segundo, 27,77 metros por segundo elevado al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, es decir, 55,55 metros por segundo elevado al cuadrado, más 2, eso lo dejo igual, por la aceleración, que como no la sé, la voy a dejar con la letra A, por el desplazamiento, que a mí me dijo que se desplazó 2000 metros, así que acá pongo 2000 metros. Bien, y ahora resuelvo matemáticamente las cosas que puedo ir haciendo. Por ejemplo, acá 27,77 al cuadrado me da 771,17. Y como también está elevada al cuadrado la unidad de medida, tengo que también elevarla al cuadrado. Entonces me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es igual a, cuando yo haga 55,55 al cuadrado me da 3085.
metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿sí? Porque también recordemos que el cuadrado se distribuye en el número y también en la unidad de medida. Más, y acá tengo 2 por 2000 son 4000 metros por la aceleración, que es el valor que yo tengo que averiguar. Bien, ¿qué hago ahora? Bueno, lo que tengo que hacer es despejar, es decir, tengo que dejar el valor que tengo que averiguar donde está y el resto pasarlo para el otro lado. Entonces, lo primero que voy a pasar va a ser este término que está acá, que no hay nada para resolver, y como está sumando lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar 771,17 metros cuadrados sobre segundos cuadrados menos 3085 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y esto va a ser igual a 4000 metros por la aceleración. ¿Bien? Bueno, y ahora resuelvo. 771,17 menos 3085 me da 2314 negativo. Bien, y la unidad de medida queda igual, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y del otro lado tenía 4000 metros por aceleración. Ahora, este 4000 que acá está multiplicando, lo tengo que pasar para el otro lado con la operación matemática contraria, que sería la división. Entonces me queda menos 2314,63 metros cuadrados sobre segundos cuadrados dividido 4000 metros. Y esta cuentita, cuando la haga, me va a dar la aceleración. Si yo hago 2314,63 negativo dividido 4000 metros, me da menos 0,57 metros sobre segundos cuadrados. Y esa es la aceleración que tiene el tren, o desaceleración porque es negativa. Fíjense una cosa, ¿por qué me quedó metros sobre segundo al cuadrado? Fácil, yo acá tengo metros cuadrados sobre segundos cuadrados y acá tengo metros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cancelar un metro de acá con el que está, con este cuadrado que está acá. Entonces me quedan metros sobre segundo cuadrado. Bien, esta es la aceleración o desaceleración, como más les guste llamarla, porque es negativa. Esto me está indicando que el auto está frenando, que el tren, perdón, está frenando, ¿sí? Este menos acá me indica que está frenando. Ese es el punto A. Para hacer el punto B, me pide, en el punto B nos pide calcular el tiempo que tarda en detenerse. Bien, cuando algo está detenido o quieto, tiene velocidad final 0. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular, me pide el tiempo, me está pidiendo el tiempo. Entonces, yo voy a usar las ecuaciones que tienen el tiempo, porque justamente lo que tengo que despejar es el tiempo. Voy a usar esta que está acá, porque es la más fácil para despejar. Bien, entonces la voy a copiar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y ahora voy a reemplazar los valores y el dato que me va a faltar va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque es justamente el dato que yo tengo que averiguar, ese tiempo que tarda en detenerse. Bien, si el auto se detiene, dijimos, tiene velocidad final 0. La velocidad inicial era 55,55 metros por segundo. Acá tengo la aceleración que al ser negativa, recordemos ponerle el signo negativo, menos 0,57 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que no sé cuánto vale. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es pasar todo para el otro lado con la operación matemática contraria, es decir, despejar la ecuación y averiguar el tiempo. Si nosotros miramos acá esto más adelante de un paréntesis, me indica que se mantiene el signo que está dentro del paréntesis. Es decir, que acá en realidad esto es un menos. Entonces, yo ahora voy a pasar este 55,55 metros por segundo que está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces me queda
55,55 metros por segundo. Y a este 0,57 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Dividido 0,57 metros por segundo al cuadrado. Cuando haga esta división me va a dar el tiempo, ¿sí? Cuando yo hago 55,55 dividido 0,57 me da 97,45 y la unidad de medida, como tiene que ser de tiempo, me va a dar segundos. Fíjense que este metro se cancela con este metro que está acá, este segundo con este cuadrado, entonces me queda segundos, ¿sí? Bien, entonces el tiempo que tarda en detenerse son 97,45 segundos. Ahí ya tenemos el ejercicio B. El ejercicio C me dice graficar la aceleración y la velocidad en función del tiempo. Bien, para graficar yo lo que tengo que hacer, como en MRU, tener en cuenta lo siguiente. La aceleración va a ser constante. Es decir, que va a ser la misma durante todo el recorrido. Entonces, yo voy a poner en el eje Y el dato de la aceleración y en el eje X el dato del tiempo. Como yo no tengo el tiempo en realidad, voy a poner tiempo 1 y tiempo 2, que son los dos tiempos que a mí me da. Y en aceleración yo sé que vale 0,75 negativo, así que la ubicamos por acá abajo. Perdón, 0,57 negativo. Así que la vamos a ubicar por acá abajo. Recordemos siempre poner las unidades de medida en los ejes. Bien, entonces ahora sé que en el tiempo 1 va a tener esta aceleración y en el tiempo 2 va a tener esa aceleración. Una vez que tengo los dos puntitos, marco, los uno y me da una recta. Ese es el gráfico de aceleración en función del tiempo. Y el de velocidad se hace exactamente igual, pero en el eje Y, en vez de tener la aceleración, voy a tener la velocidad en metros por segundo. Y abajo voy a tener el tiempo, que como no sé el valor del tiempo, le pongo tiempo 1 y tiempo 2 y está bien, ¿sí? Yo sé que cuando el tiempo 1, cuando el tiempo era el inicial, tenía una velocidad de 200, ¿no? Bueno, de 200 kilómetros por hora o de 55,5 metros por segundo. Entonces ahí hago un puntito. Y en el tiempo 2 tenía una velocidad de 27,7. Entonces hago un puntito ahí y lo sumo. Y ahí ya me queda el gráfico de velocidad en función del tiempo. Acá me faltaría poner que el tiempo está medido en segundos, ¿sí? Bien. Es decir, básicamente es eso los gráficos, poner en el eje Y la velocidad o la aceleración. En el eje X siempre el tiempo, tienen que estar siempre los dos tiempos, el inicial y el final. Si no los conozco pongo T1 y T2 o TI o TF, es lo mismo. Y en el eje de la velocidad tengo que poner las dos velocidades que conozco. En el de la aceleración hay un solo valor porque siempre la misma, no cambia. Bien. Bueno, entonces ahí teníamos los gráficos de aceleración y de velocidad en función del tiempo que corresponde a la gráfica del punto C que nos pide. En el punto D lo que nos dice es hallar la velocidad que va a tener a los 3 minutos. Bien, acá pasa algo con esto que es el tiempo. Esos 3 minutos yo lo tengo que pasar a segundos. Recordemos que siempre tengo que usar las mismas unidades. En el sistema internacional, las distancias se miden en metros, el tiempo se mide en segundos y la velocidad se mide en metros por segundo. Así que siempre son esas las unidades que tenemos que trabajar. Yo sé que 60 segundos es 1 minuto, entonces 3 minutos son 3 por 6, que son 180 segundos. 3 por 60 segundos me da 180 segundos. Yo voy a trabajar con ese valor, 180 segundos. Bien, y como lo que me pide calcular es la velocidad final, la velocidad que va a tener a esos 3 minutos, yo lo que tengo que usar es la ecuación de velocidad, ¿sí? Que es esta que está acá, así que la copio. Voy a copiar la ecuación, me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
y voy a reemplazar los valores. Donde dice velocidad final no voy a poner nada porque es lo que yo quiero averiguar, qué velocidad va a tener cuando hayan pasado 180 segundos. En la velocidad inicial era 55,55 metros por segundo, más la aceleración que era de menos 0,57 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que voy a usar estos 180 segundos. Bien, bueno, y ahora resuelvo matemáticamente, es decir, separo en términos, resuelvo primero la multiplicación y después la suma. Esa multiplicación me da 102,6 negativo metros por segundo. Fíjense que este segundo se cancela con ese, me queda metros por segundo. Y ahora sí, realizo la suma, o la resta, en este caso 55,55 menos 102,6, me da menos 47,05 metros por segundo, y esa es la velocidad que tiene el tren a los 180 segundos, o a los 3 minutos, que sería lo mismo. Bien, y después lo que me pide que haga es calcular el tiempo para la posición 450 metros. Y acá tenemos un tema. Me pide que calcule el tiempo. Bien, me pide que calcule el tiempo, pero yo para calcular el tiempo tengo que usar cualquiera de estas tres ecuaciones. El tema es que no tengo la velocidad final, ¿sí? Tengo la posición. Entonces voy a usar primero la ecuación complementaria con la posición que me da, que son 450 metros, para calcular la velocidad final. Y una vez que tengo esa velocidad final, paso a la ecuación de velocidad final para despejar el tiempo. ¿Sí? Son dos pasos que tiene esta ecuación. Entonces, copio la ecuación complementaria que me dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por desplazamiento, y tengo que averiguar la velocidad final. Así que me va a quedar que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que era 55,55 metros por segundo, todo eso elevado al cuadrado, más el 2 lo bajo como está porque es una constante, la aceleración era menos 0,57 metros por segundo al cuadrado, y el desplazamiento en este caso me dice que son 450 metros. Bien, fíjense que esto es una condición de este punto, ¿sí? Por eso uso este 450 metros y no el 2000 que habíamos usado inicialmente. Bien, entonces ahora fíjense que lo único que me queda es resolver esto matemáticamente y después ese cuadrado que quedó acá pasarlo como raíz. Bien, si yo acá realizo este 55,55 metros por segundo, lo elevo al cuadrado, me queda 3085,8 metros cuadrados sobre más, y si yo hago 2 por 0,57 negativo por 450 me da menos 513, y fíjense que acá metro por metro es metro cuadrado dividido segundo cuadrado, ¿sí? Recordemos nuevamente acá esta propiedad matemática, el signo más me indica que esto en realidad es un menos, así que yo ahora tengo que hacer velocidad final al cuadrado es igual a 3085,8 menos 513, y eso me da 2572,8 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y este cuadrado que me quedó acá lo tengo que pasar como raíz para que ya me quede despejado la velocidad final. Bien, entonces esta velocidad final, cuando hago la raíz cuadrada de este número, me da 50,72 metros sobre segundos. Bien, bueno, y ahora sí, con ese valor puedo reemplazar en la ecuación de velocidad final para calcular el tiempo. Este sería el primer paso del punto E, y el segundo paso sería copiar la ecuación de velocidad final
y despejar el tiempo. Velocidad final la averiguamos recién, 50,72 metros por segundo. Es igual a la velocidad inicial que valía 55,55 metros por segundo por la aceleración que son 0,57 negativo metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Y ahora sí, lo que tengo que hacer, acá era un más, perdón, más, menos, ahí está, es pasar esto que está acá, que está sumando, restando, entonces me queda 50,72 metros por segundo menos 55,55 metros por segundo es igual a menos 0,57 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? Y ahora realizo esta cuenta que me da menos 4,82 metros por segundo. Y fíjense que lo que me quedaría ahora hacer es despejar este 0,57 que está multiplicando y pasarlo dividiendo. Entonces me queda menos 4,82 metros por segundo dividido menos 0,57 metros por segundo al cuadrado. Y esto es el tiempo. Cuando hago 4,82 dividido 0,57 me da 8,46 segundos, porque es unidad de tiempo. Fíjense que este metro se va con este metro, este segundo se va con ese y me queda segundo solo, dividido tiempo. Perdón, es igual al tiempo total. ¿Bien? Bueno. Ahí ya tenemos resuelto todo, nos quedaría nada más graficar la posición en función del tiempo, que en ese caso es exactamente igual que lo que venimos haciendo. Posición en función del tiempo. Tengo dos tiempos, ¿sí? Este tiempo está en segundos. Tengo el tiempo 1, que no sé cuánto vale porque no lo dice. El tiempo 2, que no sé cuánto vale porque no lo dice. Pero yo sé que en el tiempo 1 tenía una posición, esta sería la posición en metros, una posición 0, y cuando transcurrió todo recorrió 2000 metros. Bien, entonces en el tiempo 2 lo uno con el 2000. Y ahí puedo unir estos dos puntos formando esta recta y ahí ya estaría el gráfico de posición en función del tiempo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, es un ejercicio bastante complicado, así que cualquier duda me consultás. Un beso.